Vamos a dar una rueda de prensa en torno al juicio que se quiere celebrar contra el movimiento Pro Amnistía. Nos hemos congregado aquí las personas imputadas en el juicio. Personas que han participado en movimientos antirrepresivos en Euskal Herria, expresos y exiliados, familiares de represaliados, personas que han sido torturadas y familiares de personas asesinadas por la represión. En nombre de todos y todas, hablaré yo, Juan Antonio Madariaga. A partir del 21 de abril, el Estado español nos quiere juzgar en la Audiencia Nacional. En este juicio no nos quieren juzgar solamente a las 27 personas imputadas. Quieren juzgar todo el movimiento Pro Amnistía, movimiento presente en cientos de pueblos y barrios de Euskal Herria. Y en Euskal Herria conocemos bien la represión del Estado español. En la dictadura de Franco, en la posterior transición y en la mal llamada etapa democrática, han utilizado infinidad de vías represivas con el objetivo de reprimir y oprimir a este pueblo. Tribunales de excepción, fusilamientos, el plan C, las políticas de tirar a matar, las más salvajes torturas, la ilegalización de organizaciones políticas y sociales, la cadena perpetua, prohibición de libertad a las personas, presos, enfermos y enfermas, etcétera. Y siempre con el claro objetivo de buscar la anulación y la muerte de Euskal Herria. Y en los últimos 30 años, este es el balance de la represión de los estados. 321 muertos, más de 4.000 presos y presas políticas, y hoy en día 739 personas permanecen encarceladas. Más de 35.000 personas detenidas en los últimos 30 años. Más de 7.000 personas torturadas en los últimos 30 años. 10 organizaciones ilegalizadas. 4 medios de comunicación censurados. Pero hasta en los momentos más duros, este pueblo ha sabido seguir adelante. Y la represión ha tenido una respuesta organizada. Se puede decir que el movimiento antirrepresivo en Euskal Herria es tan viejo como la represión. En los últimos 30 años, en la mal llamada etapa democrática, ha sido el movimiento Pro Amnistía el que ha jugado este papel. Reivindicamos la amnistía frente a la política de exterminio en las cárceles. Activamos luchas contra la tortura. Decimos basta ya ante la guerra sucia, las ilegalizaciones o la impunidad policial. Somos un testigo incómodo para el Estado y ponemos freno a la política de represión que aplican a este pueblo. También organizamos el apoyo y solidaridad que tienen en Euskal Herria las personas que son reprimidas por luchar. Ofrecemos asistencia y apoyo a las víctimas de la guerra sucia, presos y exiliados,
torturados y torturadas, detenidos, familiares, etc. Y por todo ello nos quieren juzgar. El gobierno del PSOE, el mismo que creó el GAL, quiere hacer desaparecer con antiguas recetas la lucha a favor de los derechos de Euskal Herria. Y mediante este juicio quiere borrar del mapa al movimiento pro amnistía para poder reprimir a este pueblo sin límites. No lo habéis conseguido, no lo vais a conseguir. No vais a conseguir parar al movimiento pro amnistía, porque este movimiento está conformado por miles de personas anónimas organizadas en Euskal Herria. Podréis ilegalizar organizaciones, nunca personas. Podréis encarcelar a las personas, nunca las ideas. Con este juicio vamos a fortalecer el movimiento pro amnistía, ya que no se plantean sino más razones a este pueblo para organizarse en contra de la represión. Y en esta dirección hacemos un llamamiento a la ciudadanía vasca a hacer frente a este juicio, sumándose a las dinámicas populares en favor de la amnistía y en contra de la represión, construyendo murallas populares frente a la estrategia de la guerra de los estados, para poner topes al estado de excepción permanente que vivimos en Euskal Herria. Basta ya. Euskal Herriak askatasuna behar du.